Terrenos malditos, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Aún no podía creer cómo el padre de Francisco había sido capaz de quitarle sus tierras a don Benito. Y es que, para serte sincera, jamás pensé que doña Marta se confabulara con el cura, que tantos años creí que era un santo. Te explicaré exactamente cómo pasaron las cosas. Mi madre siempre fue una mujer muy religiosa y por ende yo también. Acostumbrábamos a ir a misa de 7 con nuestras faldas o vestidos largos, cubiertas de la cabeza con un gran velo negro. Era tradición en mi pueblo para la mayoría de las mujeres que fuéramos así, pues una mujer que no asistía a la iglesia era mal vista por los pobladores, ya que las únicas que no iban eran las prostitutas, las brujas o las que deshonraban a su familia, teniendo hijos fuera del matrimonio. El padre Francisco llegó al pueblo cuando aún yo era una niña. Desde su llegada fue muy bien recibido por el pueblo y todo marchaba viento en popa, hasta que un día, cegado por la avaricia, comenzó a tener ciertos pensamientos que nada tenían que ver con lo que profesaba. Pues la gente comenzó a venir de otros pueblos para escuchar misa. Llegó a tal punto que en ocasiones ofrecía la misa en la plaza del pueblo, debido a que la iglesia era un tanto pequeña y no estaba en tan buenas condiciones. Marta era una de sus fieles seguidoras y era la encargada de limpiar la casa cural. Cierto día, mientras el padre contaba la limosna, Marta se acercó hacia su escritorio y comenzó a decirle: «Padre Francisco, ¿no cree que ya va siendo hora de que construyamos una nueva iglesia?» «Ay, hija, ¿con qué dinero si esto apenas nos alcanza para el diario?», respondió mientras escondía los billetes bajo sus ropas. «Pues padrecito, pidámosle a los del pueblo. La mayoría tienen hijos del otro lado y todos son muy devotos. Yo me puedo encargar de pedirles la cooperación». «¿Y el terreno, hija? No pienses que será fácil conseguirlo, y mucho menos nada barato». «Ese no es problema, padrecito. Mire, don Benito ya está muy viejo y el muy sonso nunca tuvo familia. Se fue al otro lado y que para juntar para casarse con Margarita, y esta no lo esperó. Se casó mientras Benito andaba afuera. Es por eso que él nunca se casó y se dedicó nomás a trabajar. Se hizo de muchas tierras. Y pues no es que yo sea abusona, padrecito, pero deberíamos ir a hablar con él. Ya es muy viejo y ni hijos tiene. Dígame usted, ¿a quién le iba a dejar todo lo que tiene? Debería hacer una obra de caridad. Usted nunca lo ha hecho menos, ¿verdad, padrecito?» «No, hija, claro que no. Benito es muy querido por todos aquí». «Ah, ya ve, padrecito, pues que done las tierras. A lo mejor hasta yo vengo alcanzando un pedacito. Es que con tanto hijo que tuve, nos faltó terreno para repartir». «Verás que sí, hija. Solo tienes que encargar de que Benito acepte». Al día siguiente, muy temprano, Marta fue a visitar a don Benito, y al verla se sorprendió bastante, pues a pesar de conocerse de toda la vida, Marta rara vez le dirigía la palabra. Ella le dijo que el padre Francisco le pedía de favor que le hiciera una donación a la iglesia de 2 hectáreas para construir una iglesia más grande. Benito le dijo que era demasiado terreno para una iglesia, y ésta se defendió diciendo que no podía creer que se le hiciera valor aportar para la casa del Señor. «Lo siento, Marta, me apena no poder ayudarlos esta vez». «Viejo egoísta, tú tienes muchas tierras y se te hace dolor regalarnos un pedazo». «No es eso, Marta. Lo que pasa es que todas mis propiedades las puse a nombre de mi sobrino Juan». «Demonios, ¿cómo era posible que se le hubiera olvidado que existía Juan?», pensaba mientras salía de la casa de Benito sin despedirse. Al llegar nuevamente con el padre, le dio las malas noticias. Este se puso furioso y juró que se vengaría de Benito. Marta lo miró un poco asustada, pues ese día pudo ver la verdadera maldad en sus ojos. Las campanas sonaban avisando que la misa de 6 estaba por comenzar. Nuevamente el pueblo acudió al llamado y al terminar la misa, el padre Francisco acusó a Benito de practicar la brujería y ante Dios juró haberlo visto transformarse en un perro. Los pobladores enardecidos comenzaron a golpearlo y a apedrearlo hasta la muerte. El padre Francisco, asustado ante tal acto, pidió que lo sepultaran en sus tierras y dijo que para quitar ese mal del pueblo, construiría en las tierras de Benito la nueva iglesia, ya que según él, las tierras estaban cargadas de negatividad por las prácticas de Benito. Casi de inmediato comenzaron la construcción, pues temían que llegara el sobrino del desafortunado Benito,
Pero realmente las desgracias empezaron a ocurrir durante la construcción, pues en la primera semana murieron 4 de los trabajadores en accidentes bastante inusuales. Los pobladores, temerosos, decidieron hablar con el padre y decirle que estaban dispuestos a cooperar con un poco más de dinero para que trajeran trabajadores de fuera. Pero esto de poco o nada sirvió, pues los accidentes no dejaban de ocurrir y las personas que vivían a los alrededores decían escuchar lamentos por la noche. Por falta de personal para trabajar, la obra se retrasó bastante. Cierto día Marta tuvo que viajar a la capital para visitar a un médico, pues estaba al borde de la locura. Salía a las calles gritando que Benito la atormentaba y ya le era imposible dormir o probar bocado alguno. Cansado el padre Francisco de que su iglesia estuviera inconclusa, este decidió seguir con la construcción por su propia mano. Lamentable, una de las columnas colapsó repentinamente, provocándole la muerte. El padre estuvo sepultado bajo los escombros por poco más de 4 días, y los pobladores optaron por no seguir con esa maldita obra. Así pasaron los meses y los años, hasta que Juan apareció para reclamar las tierras que Benito le había heredado tiempo atrás. Pero él no venía solo, estaba acompañado por quienes serían los nuevos compradores. Después de ver las tierras y darse cuenta de que los pobladores los miraban con desaprobación, estos decidieron seguir con la construcción de la iglesia, pero a ellos no les fue mejor. Mandaron a hacer enormes y hermosas figuras de santos que hacían que el lugar pareciera menos tétrico. Como ya había llegado la mayoría de las cosas con las que sería equipada, buscaron un vigilante que cuidara por las noches. La paga era bastante buena, pero nadie aceptó. Ellos, un poco molestos, fueron por unas bolsas de dormir, pues serían los dueños los que se tendrían que quedar a dormir ahí. Cerca de la medianoche, unos lamentos comenzaron a escucharse. Estos se levantaron a toda prisa, solamente para darse cuenta de que el sitio estaba totalmente vacío. Regresaron a dormir, cuando uno de ellos comienza a gritar. «¿Pero qué demonios es eso?», dijo bastante perturbado. Al voltear, el otro joven que lo acompañaba cayó desmayado de inmediato, pues una de las imágenes de la Virgen se había bajado del enorme pilar en la que había sido colocada y deambulaba por la iglesia como si tuviera vida. «Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando?», gritaba hacia sus adentros. Intentaba despertar desesperadamente a su amigo, pero sus esfuerzos eran inútiles. En ese momento comienza a jalarlo para llevarlo afuera, cuando se escucharon unos pasos. Alzó la mirada y pudo ver claramente cómo el cura se hincaba frente al altar, como si se preparase para dar misa, mientras el Cristo que estaba enfrente reía a carcajadas, burlándose de aquel padre. Fueron tantos los gritos de aquellos jóvenes que gran parte del pueblo estaba a las afueras de aquel maldito lugar. Como pudo, sacó a rastras a su compañero, y de ese modo algunos pobladores le dieron auxilio. Les contó lo sucedido, temiendo que lo juzgaran de loco, pero la sorpresa nuevamente se la llevaron los desafortunados compradores, pues después de saber la manera en la que se le fueron arrebatadas sus tierras a Benito, ahora las cosas comenzaron a tener sentido. Ellos jamás volvieron por ese lugar, y hasta la fecha la obra sigue inconclusa. Muchos foráneos han intentado quedarse con el lugar, pero siempre terminan por salir huyendo. No sabemos a ciencia cierta si el alma de Benito es quien tiene maldito ese lugar, o el alma del cura, que paga penitencia por su terrible crimen. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. La duda, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Todo esto es una pesadilla, decía mi madre, mientras veíamos cómo mi hermano de 16 años colgaba de una de las vigas de su cuarto. Todos mirábamos cómo se mecía su cuerpo amoratado de un lado a otro. Mi tío Esteban, que entró segundos después, llamó inmediatamente a la policía y a los pocos minutos ya estaba el CEMEFO descolgando el cuerpo. A mi madre tuvieron que sedarla, ya que había tenido una crisis y no era para menos, el más joven de sus hijos muerto de esa manera. La policía comenzó a preguntarnos que si él usaba drogas, que si tenía problemas, que si era depresivo, pero todas las respuestas fueron negativas.
Mi tío Esteban nos estuvo ayudando con todo lo del funeral, ya que mi madre aún estaba en shock y mi padre, bueno, él estaba bastante nervioso, al igual que María, la esposa de mi tío Esteban. Después del funeral y el novenario, nos sentamos a platicar lo ocurrido ese día, ya que aún quedaban muchas dudas de lo acontecido. Nos sentamos en la sala, mi mamá, mis dos hermanos, mi tío Esteban, su esposa, mi papá y yo. Lo que todos recordábamos que ese día mi tío nos había llevado a mi mamá y a mí a casa de la abuela. Mis dos hermanos habían tenido partido fuera de la ciudad, y cuando le preguntamos a mi padre dónde estaba, cuando mi hermano se suicidó, repentinamente se abrió la puerta de la casa y se prendió el estéreo con la música que le gustaba a mi hermano. Todos nos quedamos mirando fijamente, unos a los otros, pero nadie pudo pronunciar palabra alguna. La esposa de mi tío se puso de pie y pudimos escuchar claramente cómo alguien gritó su nombre. Ella al oír eso salió corriendo de la casa. Inmediatamente, y desde ese día no ha vuelto a entrar. Dice que no soporta sentir la presencia de mi hermano, ya que hasta la fecha aún se puede seguir viendo la sombra de mi hermano, como se mece, cual si fuera un péndulo. También lo hemos escuchado llorar, y eso nos parte el alma a todos nosotros. Incluso mi tío Esteban jura verlo deambulando por su casa. No quiero juzgar a nadie, pero mis hermanos y yo tenemos nuestras sospechas. Dudamos de mi padre y de mi tía María. Si alguien supiera cómo poder contactar con mi hermano para saber qué fue lo que realmente pasó y así por fin pueda descansar en paz. La despedida de mi hermano, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Muchos se burlan de todos los que creemos en cosas paranormales. Y es que solo los que hemos pasado por una situación similar entendemos o sentimos empatía al leer tus historias. Creamos o no, existe algo después de la muerte, y se preguntarán por qué lo digo. Hace 5 años perdí a mi hermano, víctima de una bala perdida. Salíamos de un centro comercial cuando nos vimos atrapados en medio de una balacera. Habían robado un banco que se encontraba en el centro comercial y los asaltantes en la huida comenzaron a dispararle a la policía. Intentamos cubrirnos, pero desafortunadamente una de las balas le dio en la cabeza a mi hermano, provocándole la muerte. Mi madre y yo salimos ilesas de aquella terrible persecución, al igual que el resto de la gente que se encontraba pasando ahí. Solo mi hermano había perdido la vida ese día. Nos pusimos como locas tratándolo de revivir, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Mi hermanito jamás volvió a abrir los ojos. Mientras hacían el levantamiento del cuerpo, una pluma blanca cayó sobre el hombro de mi mamá. Ella la tomó y tiró al suelo. Yo no le di mucha importancia, pues acababa de perder a la persona que más amaba en el mundo. No solo era mi hermano, él era mi amigo, mi cómplice y mi confidente. Durante el funeral sucedieron varias cosas bastante extrañas, ya que justo cuando llegó el cuerpo de mi hermano, un colibrí revoloteaba en la sala de velación. Y al llegar la medianoche, el olor de su perfume inundó el ambiente. «Hijo mío, ¿por qué me abandonaste?», gritaba mi madre destrozada. En ese momento, un pequeño ruido se escuchó dentro del ataúd y mi madre sin pensarlo quitó el vidrio del ataúd y comenzó a mover el cuerpo rígido de mi hermano, creyendo que estaba con vida. «Andrea, hija, ayúdame, tu hermano está vivo». «Cálmate, mamá, Luis está muerto». «No, hija, yo escuché claramente que se movió. Debió haber crujido la madera del ataúd, mamá». «No, hija, no estoy loca, fue tu hermano». «Ya, por favor, mamá, recuerda que donamos los órganos de Luis». Mi madre estaba al borde de la locura y yo tenía que mantenerme fuerte para ella. Pero el dolor también me consumía en silencio. Al llegar al cementerio nuevamente nos dimos cuenta hasta que el olor a su perfume era tan intenso que todas las personas comenzaron a notarlo también. Y justo antes de cubrir el ataúd de tierra, una parvada de palomas blancas pasó sobre nosotros.
Jamás le prestamos atención a todas esas señales que nos mandaba mi hermano. Pasaron los días, las semanas y los meses, pero el dolor por la pérdida de mi hermano no cesaba. Mi madre y yo acudíamos al centro comercial donde había perdido la vida para colocar una veladora y orar por su eterno descanso. Hasta que uno de tantos días, una joven mujer se paró a un lado de mi madre y de mí. Recuerdo perfectamente sus palabras, pues han sido las que hasta la fecha nos han dado esa resignación y consuelo que tanto buscaba nuestro corazón. Disculpa, no sé si ustedes me crean o no, pero tengo que darles un mensaje de un joven que no me ha dejado en paz desde que llegué, nos dijo la mujer al acercarse. ¿De qué demonios hablas, mujer?, le respondió mi madre molesta. Pues supongo que es tu hijo. Mi madre enfureció al escucharla, pues decía que era de muy mal gusto que se atreviera a burlarse de su sufrimiento, y ella con toda la tranquilidad del mundo le respondió: mira, no soy quien para gozar del sufrimiento ajeno. Al menos si no crees, permíteme decirte el mensaje para que el chico pueda marcharse y descansar en paz. Ya luego júzgame loca si quieres. No sé por qué, pero la mujer me transmitía mucha paz y rápidamente le dije: si mamá no quiere escuchar el mensaje, podría escucharlo yo. Tranquila, que también hay un mensaje para ti. Eres la hermana, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo lo sabes? Pues porque dice que esa gorra no se te ve tan bien como se le veía a él. En ese momento entendimos que todo era verdad. Ella no nos conocía. ¿Cómo sabría que llevaba algo de mi hermano? Me sentí nerviosa. Mi corazón latía a mil, al igual que el de mi mamá, pues después de muchos meses por fin hablaríamos nuevamente con él. Pero señorita, ¿dónde haremos la sesión? Solo tengo esta veladora y no traigo mucho dinero, pero tengo algo de efectivo guardado en casa. Si gusta podemos ir por él. ¿De qué habla, señora?, respondió la mujer extrañada. Pues de la sesión espiritista que haremos para hablar con mi hijo. Calma, mujer. ¿Quién demonios te ha dicho que se ocupa todo eso para hablar con un muerto? Mira, hasta a tu hijo le causa gracia lo que dices. Entonces, ¿dónde lo haremos? Aquí mismo. Solamente hay que acercarnos a la sombra, que el calor es insoportable. Nos fuimos a un café que se encontraba a pocos metros de ahí. Pedimos que nos dieran una de las mesas de afuera y comenzamos a hablar. Él quiere empezar contigo, Marina, me dijo mirándome a los ojos. Veo que no te va nada bien con mi partida, ¿verdad? Te dije que el día que me marchara llorarías por mí, y mira que no me equivoqué. Hace 7 meses que abandoné mi cuerpo, y no hay día que no llores por mí, hermanita. Aunque para serte sincero, yo también te echo bastante de menos, y te quiero pedir perdón por hacerte sufrir. Recuerdo que dije que siempre te cuidaría, y mira, la vida no me alcanzó para hacerlo. Siempre recuerda, como te enseñé, a defenderte. Y dale algunas de mis cosas a Agustín. Siempre fue un buen amigo, y sabes, lo he visto llorar mucho por mí. Recuerda que siempre te amaré, hermana. Te amo tanto, hermano, y nunca superaré tu muerte. No, Marina, tienes que hacerlo. Por eso he buscado un sinfín de maneras de comunicarme con ustedes. Igual te lo pido a ti, mamá. Fuiste la mejor mamá del mundo, aunque estuve un poco tiempo contigo. ¿Sabes? Si Dios me permitiera volver a la tierra, te elegiría a ti nuevamente sobre todas las cosas. ¿Por qué, hijo de mi vida? ¿Por qué no luchaste y me abandonaste? No, mamá, te equivocas. Luché como nunca con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo ya no resistió más. Ahí fue cuando me di cuenta de qué tan frágiles somos. No imagino lo que debiste haber sufrido, mi pequeño hijo. Si tan solo hubiera llegado la ambulancia a tiempo, aún seguirías con vida. Debí cuidarte más. No te culpes de lo que pasó. Eso no estaba en tus manos. Y dolor no logré sentir, solo un ligero calor que invadía mi cuerpo. Siempre me cuidaste, pues estaba ahí cuando te necesitaba, incluso el día de mi muerte. Y tampoco culpes a la ambulancia de cualquier forma. Hubiera muerto, mamá. Todo está escrito en el libro de la vida, y ahí estaba cómo y cuándo debía morir. Mi madre no paraba de llorar,
pero con cada palabra de mi hermano su semblante cambiaba. Cada vez podía ver más paz en su rostro. ¿Y qué quieres que hagamos, hijo? Dime qué es lo que necesitas. Que vivas, mamá. Que tú y mi hermana hagan su vida y paren de llorar, pues sus lágrimas retrasan mi camino. Vivan, que yo viviré a través de ustedes. En ese momento, la mujer dijo que mi hermano se tenía que marchar, pues llevaba tiempo vagando, buscando paz, y ahora que por fin había podido hablar con nosotras, ya no podía detener su camino. Y también nos comentó que la pluma, los colibríes y las palomas eran señales divinas de que él estaba bien, pero nuestra tristeza y lágrimas hacían que detuviéramos su camino, y él estaba cansado de tanto andar. Él también necesitaba su descanso, pues en el andar de ellos es muy peligroso que permanezcan en este plano. Suelen ser persuadidos por demonios que andan en esta dimensión y los condenan a vagar sin rumbo por el resto de la eternidad. Juzguen ustedes mismos mi experiencia, y espero no ser la única que ha tenido la dicha de contar con este tipo de ángeles que nos manda Dios para despedirnos de nuestros seres amados. Hemos llegado al final de este relato. Agradecería mucho que visites la descripción de este video, donde se encuentra el link de la página de nuestra querida escritora Anaí Veloz, que es a quien se les envían todas experiencias, que es a quien se les envía todo este tipo de experiencias paranormales. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por sintonizar Trovit Relatos de Horror. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.